interesante ver cómo cada vez nos abrimos a estudiar y entender la astrología y el tarot. Y lo digo porque si uno hace la bibliografía clásica, siempre nos asocian la casa 12 con los hospitales, las enfermedades, los miedos, la bóveda, se habla inclusive de los enemigos ocultos. Y piensen, ¿qué significaría yo sentir que tengo un enemigo? Digamos que venimos de generaciones donde la violencia era una de las, digamos, como de las batutas, y también en donde nos sentimos que somos rivales, que somos competencia. Desde niños sabemos que como sociedad nos han instaurado la cuestión de ser excelentes, y en ese caso tú te vuelves mi enemigo. Entonces la casa 12 siempre es asociado con eso, con lo oculto. Si pudiésemos ponerlo en el tiempo de ahora y permearlo también por la simbología del tarot, nos daría mucha paz y también nos permitiría y nos abría un umbral frente al autoconocimiento. ¿Por qué? La casa 12, si bien también se asocia con la relación de lo espiritual, in spirit, caminar en espíritu, significaría que caminar en espíritu también significa empezar a ser consciente. La conciencia relacionada con la espiritualidad. Y decimos, ¿qué tiene que ver esto? Tenemos que saber que en el momento cuando el tarot intenta salir a flote y encuentra maneras a través del juego, camuflándose, siempre está camuflándose para poder salir, y más sobre todo en la época del oscurantismo, donde las personas que leían el tarot eran quemadas, o las que se llamaban brujas se quemaban. ¿Y por qué las brujas? ¿O por qué los alquimistas? ¿O por qué estas personas que estaban en un camino de autodescubrimiento y autoconocimiento? Pues porque en realidad la verdad pertenecía a las clases privilegiadas, la verdad pertenecía a la religión, a un tipo de religión, y sin eso no va a hablar de la etimología de la palabra, que significa religar y unir, sino que la sombra de la casta de la religión o de las verdades absolutas nos llevaron cada vez a distanciarnos más. Ahora, en la medida que tenemos gran energía acuariana, Acuario viene a romper todos estos patrones y a entender que podemos acceder a la información. Por eso es que ustedes también, si están viendo este video, es porque están cada vez más interesados por el tarot y la astrología. Entonces, estudiar significa también sacarse las impurezas de la nariz, como yo lo hice, la incomodidad que tengo, y encontrarnos en serio con esas impurezas que tenemos en la vida y decir, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, y acercarnos al corazón, que para eso se trata el tarot. Entonces vamos a hablar que la casa 12 necesariamente nos está hablando de un camino de autodescubrimiento, nos está hablando de esa casa donde podemos cambiar de perspectivas, esa casa donde se guarda nuestro inconsciente. Si nosotros viéramos en el camino astrológico desde el momento en el que nacemos con esa chispa divina ariana, podríamos hablar que en la casa 12 también está todo lo prenatal. Cuando hacemos una interpretación de carta astral, podríamos ver que en la casa 12 se guarda qué fue lo que pasó en el útero, qué fue lo que pasó en el vientre antes de nacer, y qué impronta se da también en ese feto. Recordemos también que cada una de las cartas, cada una de las casas tiene sus arcanos guardianes, y uno de los arcanos guardianes es el colgado. El colgado es la carta polar de la papisa. Como bien sabemos, la papisa como arcano 2 tiene un huevo que nos está diciendo qué es lo que están haciendo, qué es eso que está empollando. Si nosotros hiciésemos una conexión de interpretación entre las dos cartas, nos daremos cuenta que la papisa se remonta a la papisa Juana, que en plena procesión tuvo ese hijo, que es el colgado, como si este fuese el cordón umbilical. Entonces, cuando nos hablamos del colgado en la casa 12, podemos hablar de la impronta que trae ese feto, eso que se está desarrollando desde el vientre, dentro de ese huevo, y que va a dar a luz. Entonces, diálogos con la casa 12 nos está hablando de cuestiones con lo prenatal, qué pasó antes de nuestro nacimiento, y aún así inclusive qué pasó desde un lugar de supraconciencia. También vamos a encontrar que en las cartas astrales a la persona, y pues yo soy uno de esos porque cuando estudié me decían que el sol en casa 12 tenía una imposibilidad para brillar. Entonces imagínense la programación neuronal que le hacen a las personas con sol, luna o algún aspecto en casa 12, pues uno terminaría muy frustrado si son determinantes. Pero si le damos un lugar a la casa 12 como el inconsciente, es entender que a través de procesos terapéuticos yo puedo llegar a mi luz. Mi camino ha sido solo terapia, ha sido con el Camino Rojo, ha sido con el yagé, ha sido con hacer terapia en la escuela donde estudiaba,
Esos procesos terapéuticos me llevaron a encontrar también mi poder, a darme cuenta de las herramientas que yo tengo. Cuando tenemos también una carga energética en la casa 12, me ayuda a que mi capacidad de interpretación y mi capacidad de conexión sea mayor. Entonces, la casa 12, si bien también se asocia con los procesos mentales y la gente dice, no, la locura, porque en la casa 12 vamos a tratar de fundirnos con un todo. Hemos pasado por el diálogo de la individualidad, que es esa chispa divina que es la casa 1, para fundirnos con un todo, fundirnos con la humanidad, fundirnos con la sensación de Dios. ¿Cuál es la posibilidad de esa casa? Que todo lo que tengamos allí en la casa 1 me va a llevar a conectarnos con esta sensación de plenitud, de Dios y como querer sentirme. En ese diálogo va a ser muy importante saber cuáles son los arcanos guardianes de esa casa. Entonces hablamos primero del colgado, que su atribución astrológica, como sabemos, es Neptuno, de lo cual también hicimos videos anteriores y pueden encontrar y pueden ver. Entonces, esta carta nos lleva a poder ir a nuestro naufragio, a cambiar de perspectiva. Nosotros necesitamos, a través de lo que tengamos en esa casa 12, nos va a llevar a siempre a verlo desde una manera distinta como lo ve el mundo y como lo ven los demás. Nos invitan a que no es una acción, por eso las manos están digamos que atrás, porque los planetas que yo tenga allí emplazados, por ejemplo, no van a ser herramientas con las cuales yo puedo actuar, sino más bien con los que yo tengo que aprender a sentir, con los cuales yo tengo que aprender a integrar dentro de mi vida. Recordemos que es una casa de un signo mutable como Piscis, lo que significa es que toda la energía que esté allí incorporándose cuando tengamos en esta casa, vamos a movilizarla hacia otro lugar. Nosotros todos, por ejemplo, cuando haya una activación de una energía pisciana, sea el mes de Piscis, la luna nueva en Piscis o la luna llena en Piscis, la casa 12 siempre estará activa y nos estará hablando de la integración del arcano del colgado. ¿Con quién? Pues con la que es dueña de esa casa, que en principio es la luna. La luna, como saben, también lo vimos en videos anteriores cuando hablamos de arcanos mayores, la luna nos dice el poder de los miedos, el contacto con el miedo, el contacto con el inconsciente colectivo. Entonces nos vuelve a repetir lo mismo, nos vuelve a repetir ese diálogo con nuestras sombras, a integrar eso de lo que tanto nos hemos alejado. ¿Y qué pasa? Que también se va a asociar, cuando hablamos de Neptuno, con las adicciones y con esto que me va a ayudar a difundir y a romper todos los esquemas. Entonces, de nuevo les decía que cuando hay una energía muy pisciana en la carta o ya sea en la vida diaria, vamos a sentir una necesidad de fundirnos, de salir de allí, como que todo nos incomoda y necesitamos como en un momento decir como ya no quiero saber de nada, en realidad olvidarme por completo porque me he estado cargando con eso. Entonces, palabras claves de la casa 12, inconsciente colectivo, unión con el todo, conexión, espiritualidad, entendimiento, simbología y colectivo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase de la casa 12 y ya saben que aquí estoy para ustedes. Ajo Metakuyashi.